Hola Edgardo, ¿cómo estás? Un abrazo. Hola Rubén, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto charlar contigo. Dame una primera impresión sobre tu opinión de lo que pasó en las PASO, que a mí me sorprendió y pienso que a muchos también, ¿no? Probablemente lo que sorprendió fue la vastedad de la derrota del oficialismo, de la expansión territorial, cierta profundidad en algunos territorios que se presumía que estaban rígidamente controlados por los caciques territoriales, sobre todo en el interior del país. Pero no por el sentido del voto, el voto castigo, porque se presumía que estaba subyacente en la primera elección luego de la pandemia, eh, un sentimiento muy acentuado de conformidad, de desesperanza, de fatiga, de hartazgo de la ciudadanía con la combinación fatídica que hubo entre una pésima gestión de la emergencia sanitaria y al mismo tiempo también la gestión fallida de la economía, la combinación de las dos cosas. ¿Te acordás cuando Alberto Fernández decía que prefería tener 10% más de pobres y no 10.000 muertos? Bueno, fracasó en los dos objetivos. Superó los 100.000 muertos de la pandemia y la economía está con los indicadores que vos recién solamente señalabas, los más visibles, los más críticos, ¿no? El nivel de pobreza, el nivel de desempleo, el nivel de inflación, la caída en general de la economía. Es decir, se podía presumir que iba a haber un castigo en la gestión del oficialismo y finalmente no se dio. Lo que no se preveía era la actividad que tuvo, la vasta y sobre todo alguna despliegue territorial. Y especialmente, vos haces referencia a la reacción de Cristina Kirchner, en el territorio que ella electoralmente maneja. Es el territorio bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, donde la sumatoria de votos de la oposición llegó a la opción oficialismo. Cristina en realidad maneja dos territorios y a los dos los tiene amenazados con esta votación si es que se ratifican estos números o se mantienen más o menos regulares en noviembre próximo. Esos dos territorios, desde el punto de vista electoral, conurbano bonaerense, y desde el punto de vista institucional, el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación, que ella maneja con mano rígida el Senado y a través de su hijo Máximo maneja los números del quórum también, o para arrimar al quórum en la Cámara de Diputados, los números de mayoría. Esos números están en amenaza, tanto en la trinchera electoral como en el territorio institucional de Cristina. Y esto ha generado esta profunda crisis del frente gobernante que se expuso a cielo abierto en estos episodios que la semana pasada de disputas internas muy fuertes que terminaron transparentadas por Cristina a través de esa carta que hizo pública, donde planteó absolutamente todas sus percepciones respecto de la derrota y al mismo tiempo dejó en evidencia sus responsabilidades también en la derrota. Cristina quiso hacer una carta para despegarse de la caída, lo que dejó en evidencia fue sus responsabilidades también en la caída electoral del oficialismo y sobre todo sus temores, ¿no? Hay en el territorio bonaerense eh, el peronismo en el gobierno solamente se sometió, digamos, nuevamente a la conducción de Cristina, en tanto y en cuanto ella parecía inexpugnable desde el punto de vista electoral ahí en el territorio. Bueno, eso está cuestionado ahora. Está dentro de la gama de mandatarios justicialistas que han perdido los territorios. Y desde el punto de vista institucional hay un tema que es clave. Si no se logra dar vuelta a algunas elecciones que han quedado ahí en cota, para el caso de la provincia de Chubut y la provincia de La Pampa, Cristina corre el riesgo de perder la posición histórica del peronismo en el Senado, que la tiene desde el año 83. Incluso luego del triunfo de Raúl Alfonsín, nunca perdió esa posición en el Senado el peronismo, que le ha significado su gran capacidad de bloqueo. Le ha sido como herramienta mucho más eficiente esa posición en el Senado, en la oposición que todas las que consigue el gobierno. En eso sí es falible el peronismo, en su capacidad de bloqueo en la Cámara Alta. Y es también la Cámara que da, yo diría, la de navegación política al tercer poder, que es el Poder Judicial, a los jueces, a los fiscales, a la Corte Suprema,
Recordemos que por esa Cámara pasa tanto las designaciones como el juicio político. Entonces, Cristina, que tiene todavía toda una agenda judicial abierta y pendiente, pierde su posición dominante, pero también puede empezar a pensar que los vientos cambien respecto al tratamiento de las causas que ella tiene todavía pendientes en la justicia. Este es el motivo de la carta desesperada que sacó en contra de Alberto Fernández, intentando despegarse del gobierno, pero al mismo tiempo desencadenando una crisis en el gobierno. La misma crisis que ya había impulsado a través de la renuncia de la mayoría de sus referentes propios dentro del gobierno nacional, con Guado de Pedro, el ministro de Interior, a la cabeza. Esta es la fotografía de la crisis actual, que no ha sido zanjada para nada, solamente ha habido una solución de compromiso ahí con la recomposición del gabinete. El presidente Alberto Fernández cedió todas sus posiciones, ya está visto, se alcanza a ver, la dinámica del gobierno ha superado a Alberto Fernández. Si era una figura frágil antes de la elección, ahora lo es más todavía, pero está claro que, con esto lo resumo, Rubén, ¿te acuerdas que cuando ganó el Frente de Todos se decía que a ellos aplicaron una fórmula, una lógica política que les dio un muy buen resultado? La decía el propio Alberto Fernández. Sin Cristina no se puede, es decir, no había fórmula ganadora en el país en la que Cristina no pueda estar, tenía que estar adentro. Pero con Cristina solamente no alcanza, había que sumar por encima del techo de Cristina. Bien, esa misma ecuación, esa misma lógica política se puede explicar, nos puede servir para explicar la derrota. Con los errores de Alberto Fernández, sí, obviamente, fueron estos errores grandes responsables de la debacle electoral. Pero no sirve solamente tener en cuenta eso para explicar la derrota. Los errores de Alberto no alcanzan. Hubo errores de Cristina también. Y hubo, en general, concepción política del gobierno frente a una crisis muy profunda. Vos hiciste referencia a las características que además tuvo que enfrentar esa misma sociedad el látigo implacable de la emergencia sanitaria. Es mi mirada por el momento. Uno espera ver qué pasa en noviembre, si las urnas ratifican esa percepción o no. Está bien. Después te voy a preguntar un tema sobre el presidente, pero no quiero dejar pasar, bueno, ahí me está haciendo Pancho seña de que nos quedan 2 minutos, así que vamos directamente a Alberto Fernández. Se nota que tiene una capacidad extraordinaria para autoincinerarse. Esto es, Alberto tuvo la oportunidad de decir, se acabó, yo soy el presidente, yo tengo la lapicera y se van a hacer las cosas como yo digo. La otra era allanarse con una rendición incondicional a Cristina, que fue lo que hizo. Pregunto, ¿es un muerto político en este momento? Es curiosa la contradicción que atraviesa Alberto Fernández, porque cuando él tuvo margen para hacer gestos de autonomía política frente a Cristina, allá cuando tenía casi 60 puntos de popularidad al inicio de la pandemia, cuando él realmente se ponía a la cabeza de la gestión política, tocaba posición, sentaba y explicaba la emergencia con Horacio Rodríguez de un lado, Axel Kicillof, hablaba de bloques legislativos opositores en el Parlamento. En aquel momento no quiso hacer ese gesto autónomo, de decir, bueno, te ha votado un presidente y sigo por este camino. Y ahora, cuando está absolutamente frágil, porque viene después de una derrota, intenta atrincherarse en una posición. Bueno, esa existencia, como vos habrás visto, y la sociedad también, duró apenas unas horas, con la carta de Cristina se puede derrumbar, y ha quedado prácticamente como pura, muy pálida, muy frágil, más débil de lo que era en el marco de un gobierno que Cristina, señalando el rumbo del gabinete, tiene un futuro muy complejo. Si no logra cuidar sus títulos con el volumen de la crisis existente, es impredecible lo que pueda hacer o el curso que pueda tomar, faltándole todavía toda la mandato.